llamado a la presencia de Dios nuestro querido Monseñor Óscar Barahona, obispo emérito de la diócesis de San Vicente, un hombre muy de Dios. Pido sus oraciones por el eterno descanso de Monseñor Barahona. Él desde el cielo intercede por todos. Este día domingo, en la iglesia celebramos el Domum, así llamado, el Domingo Mundial de las Misiones. La iglesia es esencialmente misionera. Agradezco y felicito todo el trabajo misionero que se hace en nuestro país. También agradecemos todo el apoyo a la misión adyentes, o sea, a los pueblos no evangelizados. Apoyo que se brinda a través de la oración y de su ayuda económica. De esta manera todos colaboramos en las misiones de la Iglesia. El viernes 14 de octubre se publicó la resolución del CIADI en favor de nuestro país, impidiendo la explotación de nuestras minas a cielo abierto y mediante cianuro. Agradecemos a Dios que nos haya protegido mediante dicha sentencia, librándonos de tan nefasto daño para la vida y la salud de las personas, animales y plantas. Nos congratulamos con este triunfo del pueblo salvadoreño. Como iglesia y como pueblo salvadoreño, elevamos la voz una vez más para exigir a la honorable Asamblea Legislativa promulgue una ley que prohíba en nuestro país la explotación minera a cielo abierto y mediante el uso del cianuro. Por último, en nombre de los trabajadores más pobres de nuestro país y en nombre de sus familias, pido una vez más al Consejo Nacional del Salario Mínimo hacer el debido aumento y de forma justa, de modo que sea un solo salario mínimo y no menos de $300 mensuales. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Estamos dispuestos con la mejor voluntad para contestar sus preguntas. Buenos días a todos los medios de comunicación. La primera pregunta es del periodista Javier de Gente B. Buenos días, monseñor. En los últimos días se han estado protagonizando una serie de protestas en el sector salud. Más de 50.000 servicios de salud se han negado a la población. Ante esto quisiéramos conocer su posición de la Iglesia Católica en vista de que hay un interés, obviamente una lucha por que se pague el escalafón, que es una ley, pero también está el derecho constitucional a la salud, que entenderíamos está por encima de cualquier ley secundaria. Su valoración al respecto y el hecho que se esté usando a los pacientes como escudo para lograr ese objetivo económico. Sí, muchas gracias por la pregunta. Ciertamente esta es una problemática nacional muy grave y que nos preocupa mucho. Y el sentir de la población es de máxima preocupación, diría yo, por lo que está pasando. No solo hemos visto en las calles al sector salud, sino también otros sectores, y con distintas banderas manifestándose. Y en realidad hay muchos puntos de vista, como el que usted acaba de señalar. Y además hay también posiciones políticas, partidistas, que están a veces detrás de estas manifestaciones, o por lo menos
comentarios a favor, en contra, etc. Yo quisiera hacer una valoración más de fondo y expresar la causa de toda esta situación. La causa, sin duda, es la falta de fondos. El país se encamina a una debacle, se encamina al impago. Y esto que estamos viendo ya en algunos grupos, ojalá que no se dé, que esto se solucione pronto, pero de lo contrario, posiblemente vamos a ver más gente volcada a la calle, de distintos sectores, etcétera. Que Dios no lo permita, pero si cae este país en el impago, eso será sumamente nefasto. Nos hundimos todos. Y el sufrimiento naturalmente principal será para los más pobres. Yo ni siquiera quiero pensar que lleguemos a esa situación. Va a ser, como ya dije, una situación muy nefasta y con consecuencias muy graves, de la que no vamos a salir fácilmente. Por eso yo quisiera, de la manera más respetuosa, hacer un llamado a los que están decidiendo esta situación para que resuelvan de inmediato. El Estado no puede seguir en esta dinámica. No es justo que tanto sufrimiento, además del que ya tenemos. Sería otro estilo de violencia, diría yo. Quitarle el pan a los trabajadores y a sus hijos. No puede ser. Son los señores políticos los que tienen la palabra. Yo, de verdad, con todo respeto, y me mueve solo el interés común, el bien de la nación, quiero pedir a la oposición a que no lleve el país al impago, porque eso sería muy grave, sería muy injusto. No puede ser. Está bien que se exijan condiciones, transparencia y todo lo demás, y que se apliquen las leyes para que los fondos públicos sean bien usados, totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que pueda un determinado partido político o varios partidos llevar al país al impago. No puede ser, no es responsable, es injusto. Más aún, ojalá que esta crisis no solo se resuelva, sino que lleve a generar los mecanismos apropiados para que no tengamos que vivir año con año, siempre que se presenta el presupuesto nacional, una crisis más o menos parecida. No es propio de un país democrático y civilizado estar en estos impases, y menos, como digo, cuando vemos que la nación se encamina al precipicio y pareciera que algunos están contentos con esa situación. No puede ser. Nos va a golpear a todos, hunde a la nación. Tenemos que salir adelante. Yo siempre digo, pidamos al Señor para que mueva las voluntades, ilumine las mentes y podamos de verdad buscar el bien común, el bien de la nación, el bien de los más pobres. De lo contrario, sería muy nefasto para todos. Y insisto en esto, que nadie saldría ganando, porque también la sociedad tomará cuenta de estas decisiones. Ojalá que cuanto antes se tomen las decisiones convenientes para el bien común. Ya es suficiente, no esperemos que vayan más personas a la calle. Pero yo no voy a hablar en contra de esas personas porque lo hacen por sus derechos. Que si esto trae consecuencias negativas, pues qué lástima. Y
y ojalá que esto no continúe y que nadie salga afectado. Pero no puede continuar la nación en esta misma dinámica. Insisto que con mucha humildad, respeto, pero por el bien, sobre todo de los más pobres, yo sí pido que se resuelva esto cuanto antes. Y es importante también que los programas sociales no se vean afectados. Es una deuda que la sociedad tiene con los más pobres. Más aún, deberíamos incrementar las acciones sociales y los fondos en beneficio de los lugares más empobrecidos para que se desarrollen. Y entonces progresamos todos. La economía tiene que ser progresiva para bien de todos, no regresiva, ni mucho menos esclavizante. Por eso hemos hablado del salario mínimo y lo seguiremos haciendo, no podemos callar. Y bueno, disculpen que he hablado tanto, pero me interesa decir eso por el bien de todos. Gracias, monseñor. La segunda pregunta está a cargo de Eugenia Velázquez, del Diario de Hoy. Buenos días, arzobispo. Mi pregunta es con respecto a lo que ha expresado el secretario general de la OEA. Él ha manifestado su preocupación por lo que él llama recientes ataques a la Sala de lo Constitucional en cuanto a instar a protestas, en cuanto a las manifestaciones verbales, no solamente protestas de calle, y recomienda a madurar en este sentido porque él dice que teme que esto se esté atentando en contra de la independencia de los poderes del Estado. Quería saber su opinión sobre eso, arzobispo. Sí, gracias por su pregunta. Nosotros ya nos hemos manifestado sobre ese punto, pero yo lo reitero, como no, con mucho gusto, que en definitiva los ataques a la Sala de lo Constitucional, violentos, porque se han dado, nos parece reprobable desde todos los puntos de vista, no puede justificarse. Y yo aprovecharía para ampliar la posición nuestra en el sentido de que a ningún funcionario, de ninguno de los poderes del Estado, no podemos atacarles de esa manera, negarles el derecho a libre circulación o insultos, atropellos o cosas parecidas. Es una nueva forma de violencia y eso no puede ser para nadie, para ninguna persona. Es cuestión de respeto a la persona, pero también respeto a nuestras autoridades. Puede que tengamos diferencias, eso es natural en un país democrático y habrá que discutir, pero con ideas y haciendo uso de las leyes que tenemos. Pero de verdad, con mucho respeto, yo reitero lo que expresé la vez pasada, que no nos parece como iglesia y también como sociedad que se pueda aprobar esa forma de proceder para ningún funcionario de nuestro país, para ninguna autoridad. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. A continuación, Silvia Hernández, del Noticiero. Buenos días, arzobispo. Yo quisiera preguntarle sobre la reciente reforma a la ley del Fondo de Obligaciones Previsionales que prácticamente le permite al Estado tomar los ahorros para pagar precisamente las pensiones, ministro, arzobispo. Sí, sobre eso también ya nos hemos expresado hace algunos días. Nosotros vemos el fenómeno de fondo y con toda su historia, como la reforma del sistema previsional con las distintas empresas que tomaron en manos este sistema, los AFP, falló. Son sistemas que han fallado y qué lástima, han habido grandes ganancias, no lo digo yo, sino que eso es público,
grandes ganancias para las empresas que manejaron estos fondos y no ha habido beneficio para los ahorrantes, por lo menos no para todos. De nuevo, han habido también distintas ¿cómo decir?, cantidades de beneficio. Para unos sí, ha sido muy lucrativo, pero para otros no nada. Tampoco hay una cobertura total, apenas un 25% de los cotizantes son cubiertos con el sistema. Entonces, lo ideal sería que toda esta problemática nos lleve a hacer una reforma que verdaderamente beneficie a la clase trabajadora. Yo sí pienso que las crisis deben ser aprovechadas para un beneficio mayor. La situación que se está viviendo o las soluciones que se han querido dar al problema me parece que son incompletas y que sigue el problema vigente. Ojalá pudiera encontrarse una verdadera reforma al sistema previsional que responda a los intereses de todos los cotizantes. Es de justicia, es de justicia. Ahora, en cuanto a esto de que si el gobierno temporalmente puede hacer uso o no de los fondos, yo no soy técnico en la materia y no querría pronunciarme precisamente porque desconozco el aspecto técnico, pero sé que lo ha hecho el gobierno desde bastantes periodos. Desde el principio me parece que los gobiernos del partido que gobernaba al principio del milenio, después de la reforma de la que estamos hablando, lo hicieron. Y ahora que ha llegado otro partido, pues también lo quiere hacer. Y bueno, los técnicos dirán si eso es o no beneficioso. Pero mi palabra más bien es en beneficio de los cotizantes. Nosotros estamos porque haya una reforma completa, a fondo, del sistema. Y ya sabemos que no funcionó ese sistema. Yo no sé si lo copiaron de Chile, porque me parece muy similar al de Chile, que están corrigiéndolo ahora también, según tengo entendido, porque suficientes problemas les han dado a ellos. Y bueno, ojalá que podamos diseñar una cosa nuestra que de veras responda al interés de los cotizantes. Es un punto de justicia que debe ser así. A continuación, David Cruz, de Mega Noticias 19. Buenos días, señor arzobispo. Tengo dos cuestionamientos. Me gustaría que usted nos diera su posición al respecto de los policías. Hay alrededor de 100 más o menos que han solicitado su baja en la corporación y una buena cantidad de ellos solicitan asilo en los Estados Unidos por temor a la inseguridad. ¿Qué postura nos ofrece la Iglesia Católica al respecto del tema? Y la segunda es, ayer distintas organizaciones, en especial la Iglesia Anglicana y Luterana, están solicitando un nuevo diálogo con las pandillas. ¿Qué postura mantiene la Iglesia Católica, que considera que es viable o por el contrario considera que sería inviable? Gracias. Sí, muchas gracias. Vea, en verdad el papel que la policía ha jugado a lo largo de su historia, porque tiene poco de fundada, me parece que es bueno. Habrán excepciones, pero debemos reconocer el buen trabajo de la corporación, de la institución. Y por otra parte, el riesgo que tiene esa tarea, ese trabajo, que es el de su propia vida. Por tanto, vale la pena que se tomen medidas que favorezcan a la corporación, a la institución de la policía. Me parece que el señor ministro de Seguridad ya ha expresado que son conscientes de esta problemática y que están estudiando la situación para tomar las medidas más pertinentes. Que bueno, yo le tomaría la palabra al señor ministro para que las cosas se resuelvan de esa manera. Es importante que se fortalezca la institución, como las demás instituciones.
Eso es siempre así en un sistema democrático. Y lo que no significa que se permita excesos de fuerza o cualquier anomalía. Tiene que estar este cuerpo de seguridad en constante depuración, me imagino que lo está. Pero si el Estado tiene una policía que cumple verdaderamente su misión, entonces estamos en una buena situación para seguridad del Estado. O sea, promete pues un beneficio grande. Vale la pena que el Estado cuide de esto y que se revisen también los salarios, etcétera, las condiciones en que las distintas delegaciones o subdelegaciones tienen sus infraestructuras, sus servicios, etcétera. Y por todo esto se necesitan fondos, naturalmente, y ojalá que se tenga la preocupación y la agilidad para dar solución pronta a este problema. Arzobispo, usted al inicio hablaba ya sobre el problema que ha generado el escalafón. Para esta semana las acciones podrían continuar, la reducción de labores en los hospitales públicos podrían profundizarse, de hecho, debido a que los sindicatos señalan que el gobierno no tiene contemplado pagar el escalafón para 2017. El gobierno hablaba en un inicio de que estaba garantizado para el 80% de los trabajadores, pero en las últimas horas se ha conocido o ha circulado un video donde las autoridades señalan que ese escalafón no va para, o no está garantizado para el próximo año. ¿Cómo ve usted eso, tomando en cuenta que es una ley de la República y si no se cumple, qué pasaría? Sí, es lo que decía hace un momento, que es necesario que las autoridades prevean y que se tomen medidas, que se solucione el problema de fondo. No se puede jugar con el interés de la nación y el bien de las personas más pobres, de nuestros trabajadores y sus familias. No puede ser. Entonces yo no soy quien para decir quién tiene la responsabilidad. Y bueno, yo diría que somos responsables todos en alguna forma y que debe haber buena voluntad para buscar la solución de esto de parte de los que toman las decisiones, en definitiva. Insisto en que el Estado debe tener los fondos necesarios para funcionar, eso es así, y llevarlo a una situación de impago sería desastroso para todos, y quienes van a sufrir las peores consecuencias van a ser, como siempre, los más pobres, y eso no es justo, eso no es justo. Ojalá que se trabaje a fondo. Incluso decía hace un momento que se encuentre un mecanismo para solucionar este problema continuamente. No vemos este problema en países democráticos como en Europa, Estados Unidos. Ya está contemplado por la ley, y es que prima siempre el bien de la nación. Pero este forcejeo, buscando seguramente beneficios partidarios, no es justo. No puede ser, no tiene razón de ser, no puede justificarse. Yo lo digo con el mejor espíritu y con la mejor voluntad. Ojalá que las personas que están discutiendo esto y que les toca tomar la decisión hagan un trabajo a conciencia para el bien de la población. Gracias. Gracias a ustedes. A continuación, el periodista Javier Orellana, de la Prensa Gráfica. Buenos días, arzobispo. Yo tenía dos preguntas. Bueno, los tanques de pensamiento han dicho de que ahorita El Salvador paga 7 veces más en intereses por préstamos que lo que se invierte en programas sociales. No sé cómo usted ve ese dato. Con todo respeto, me parece que todos tenemos capacidad de pensar también y de analizar. No sé yo qué significa tanques de pensamiento, no sé qué significa, pero le diré que la persona más humilde, más sencilla también tiene capacidad, y es importante oírla a ellos también, y son los que están sufriendo las consecuencias, y esta brecha entre
personas que tienen mucho, muchísimo, y personas que no tienen nada, no es justo. No es justo y no lo quiere Dios. Entonces los programas sociales son un alivio para las personas más pobres. Deben intensificarse, es una necesidad. Ahora, respeto todas las opiniones, pero nosotros pensamos así, porque estamos con las personas que están sufriendo, que no hayan cómo resolver su situación. Y si a esto se les ofrece, como ya decimos, el que los que están empleados ya no van a recibir su salario, ¿a dónde vamos a llegar? Y lo mismo con el salario mínimo. Es una pena que no se pueda aumentar de forma justa. Y es lo que el Papa ha dicho, que es una verdadera esclavitud moderna, actual. Bueno, así lo vemos nosotros, y insisto, con el mejor espíritu para el bien de todos. Muchísimas gracias por todo, pasen buen día.